Hola a todos, hoy vamos a hablar de la arquitectura barroca según Gutiérrez. ¿Quién es este señor? Se estarán preguntando. Bueno, Ramón Gutiérrez es un arquitecto e historiador de 81 años. Él escribió Repensando el barroco americano, texto que analizaremos a partir de tres conceptos. El primer concepto que vamos a desarrollar será la integración. Este hace alusión a los estilos europeos del barroco hacia el contexto americano de la época, el cual sería la colonización. Desmenuzándolo un poco, sería la imposición de cultura y religión a los indígenas americanos. El autor nos dice que durante este periodo, la peculiaridad en el contexto americano es que lo barroco no ingresa en una dialéctica de conflicto, sino que es un proceso de integración cultural. En este momento se nos viene una pregunta a la cabeza. ¿Por qué será que ha sido este proceso de integración? Con la formación que nos da Gutiérrez, podemos decir que es gracias a la población originaria del lugar, ya que estos creían en varios dioses y le dan lugar al de los colonizadores. Estos contaban con elementos arquitectónicos que fueron tomando el espacio urbano, como construcciones y sus fachadas retablo, o el desarrollo de hitos en lugares puntuales, definiendo sus vías sacras. El segundo concepto que vamos a tener en cuenta va a ser la persistencia. Cuando se habla de la duración de algo por largos periodos de tiempo, la arquitectura ayuda mucho a que el recuerdo de una ideología perdure. ¿Por qué es importante esta aclaración? Es importante porque se genera una dualidad. Para los europeos, el construir sobre el autóctono del lugar era su forma de lograr lo antes mencionado. A veces, durante la evangelización, se tenían en cuenta algunos factores de cada región que la caracterizaban. Por otro lado, los indígenas tenían el mismo sentimiento de pertenencia hacia sus raíces, pero en ese contexto, solamente la memoria y la tradición oral les había prometido mantener vivo un hábito cargado de contenidos simbólicos, pero imperceptible tras las construcciones que lo habían obliterado, dejando las pruebas de esto en esa marca que se generaba al defender sus creencias. La resistencia va a ser el último concepto del cual vamos a hablar. A raíz de esta persistencia, que habíamos hablado anteriormente de los americanos hacia la colonización, se va formando el barroco americano, ya que cada realidad regional se manifiesta en la singularidad de predilección por sus materiales y por los recursos expresivos que desarrollan. ¿Y esto qué quiere decir? Que la elección de materiales le da su lenguaje característico a este estilo barroco americano, teniendo en cuenta que la mayoría de las construcciones eran hechas por mano de obra indígena. Estos sabían maniobrar con gran habilidad los recursos de la zona a la que pertenecían. Con el paso de los años, se dio el fenómeno de que los americanos recurrían a la arquitectura apropiada, aquella que es propia y que denominan, aquella que es adecuada a sus circunstancias y aquella que se apropian de espacios, formas y conceptos que son pertinentes para dar adecuada respuesta a sus requerimientos materiales y espirituales. Sí, lo sé, un poco confuso, ¿no? Reformulándolo, es más entendible decir que los indígenas daban lugar a que las costumbres culturales y sociales se acoplen con todo lo impuesto, moldeándose entre sí, logrando como resultado el barroco americano. Para entender mejor todo este palabrerío previo, vamos a seguir con un formato de ejemplos de obras. Nos centraremos en dos: la Catedral Metropolitana de México y el Templo de San Francisco Acatepec, también situado en México. Si intentamos comprender el Templo de San Francisco Acatepec como un proceso de integración, debemos ver a la obra en sí misma como la máxima expresión del desarrollo de conocimientos aportados por dos civilizaciones distintas. Respecto a los indígenas, podemos notar el uso de materiales, la esencia de su cultura expresada en colores, la aplicación de representaciones indígenas, la decoración y, por el otro lado, la aplicación de columnas derivadas de ideas europeas, el carácter barroco, santos y símbolos religiosos. ¿Qué podemos notar en el desarrollo de esta arquitectura? La obligación de los usos de determinados materiales, como la madera o la aplicación de la colorida fachada, la implementación de rostros indígenas, la permanencia de tumbas importantes en el terreno y ciertos rasgos que determinan un grado de indocilidad. Esta obra en sí misma busca una permanencia, una física y también una cultural, no solo por el lugar donde fue construida, sino también por el simbolismo que contiene. Por otro lado, la Catedral Metropolitana de México tiene un estilo barroco, pero que lo hace americano. Además del territorio, la catedral sería propiedad de la corona española e indios y se llevaría a cabo por ambos. Acá se explica la integración cultural, ya que en lo constructivo se decidió utilizar métodos aztecas para ser más efectivos. En aspecto de persistencia, encontramos de acuerdo a su memoria que la catedral se construyó sobre años de historia azteca y donde se encontraba el templo mayor, siendo todo lo mencionado destruido por la colonización y evangelización que se impuso. Se da a entender perfectamente cómo los aztecas ejercían una resistencia para poder preservar su cultura y no ser eliminada por completo. Cerrando el tema, queremos dejar unas palabras del autor para reflexionar sobre este estilo. Nuestro barroco tendrá siempre componentes europeos, pero jamás podrá explicarse excluyentemente por ellos, pues responde a otros contextos sociales y culturales.